Un heredero multimillonario carga desde hace 20 años con el dolor de haber perdido al único amor verdadero de su vida. Desde aquella tragedia, asiste a los bailes de la élite solo por obligación, rechazando a cualquier mujer que se le acerque. Pero todo cambia cuando una madre soltera entra discretamente al gran baile con su hija de la mano y despierta algo que él pensaba muerto. Al invitarla a bailar ante toda la alta sociedad, él desafía al mundo y descubre que el amor puede llegar por la puerta de servicio. El sol aún no había rayado el horizonte de la Ciudad de México cuando Eduardo Cavalcanti ya estaba de pie, frente al enorme panel de vidrio que separaba su oficina del skyline de la ciudad que nunca dormía de verdad. Era la misma rutina de siempre. Despertar antes del amanecer, vestirse con el traje oscuro sin ayuda de nadie, bajar al despacho privado en el tercer piso de la mansión y observar cómo los rascacielos encendían sus luces una a una, como velas en una catedral de concreto. 35 años de vida, 20 de ellos cargados con un peso que ninguna cuenta bancaria era capaz de aliviar. El grupo Cavalcanti era el tipo de nombre que hacía que la gente se enderezara en la silla cuando se pronunciaba en cualquier reunión de negocios del país. Fundado por su bisabuelo Arnaldo Cavalcanti hace casi un siglo, entre el café y el acero que construyeron la capital, el conglomerado había atravesado generaciones, crisis y giros del destino hasta llegar a manos de Eduardo con un patrimonio valuado en más de $2.000 millones. Había hoteles de lujo en Cancún y en Los Cabos, fondos de inversión que movían capitales de norte a sur de la República, y un nombre que abría puertas donde ninguna llave llegaba. Y aún así, cuando Eduardo levantaba su copa de agua mineral a las 6 de la mañana y se quedaba frente a su propio reflejo en el vidrio, había algo en sus ojos castaños y profundos que delataba lo que el dinero no había comprado. Era una soledad antigua, enraizada, del tipo que no se confiesa ni a uno mismo en voz alta. Su secretaria particular, Rosana, había dejado la agenda sobre la mesa con su habitual eficiencia silenciosa. Eduardo recorrió con la mirada la lista de compromisos sin tocarla. Al final de la página, marcado en rojo según su instrucción, estaba el evento que nunca necesitaba que le recordaran. Baile de la primavera, Mansión Cavalcanti, 20 horas. Todos los años la tradición se repetía. El baile benéfico de primavera era uno de los eventos más esperados de la alta sociedad de Lomas de Chapultepec. 300 invitados, los más influyentes de la ciudad, reunidos en los salones dorados de la mansión del siglo XVIII que los Cavalcanti habían preservado como símbolo de la familia. Donaciones para hospitales, programas de cultura y educación. Era una noche que importaba en el mundo concreto, fuera de los candelabros de cristal. Y por eso, Eduardo no faltaba. Por eso, y solo por eso. Cerró la agenda sin alterarla y caminó hacia el armario de madera oscura en la esquina de la oficina. De adentro, retiró con cuidado una caja larga y blanca. Al abrirla, el perfume delicado de las orquídeas blancas recién cortadas llenó el aire. 6 flores, perfectamente preservadas como siempre, como todos los meses, sin excepción. La mansión comenzó a agitarse mientras Eduardo bajaba a la planta baja con la caja de flores bajo el brazo. En la cocina, el equipo ya preparaba los primeros platos para el banquete de la noche. Afuera, los jardineros barrían las hojas que el viento de septiembre había esparcido sobre el camino de piedra. Nadie cruzó su camino sin una reverencia discreta. Nadie preguntó a dónde iba. Ya lo sabían. El Panteón Español quedaba a 20 minutos de la mansión. Eduardo hacía el trayecto en el mismo auto negro, con el mismo chofer de hace décadas, Don Benedicto, que jamás había hecho una pregunta sobre aquellos viajes. La ciudad despertaba poco a poco a su alrededor. Los primeros autobuses llenos, las panaderías abriendo, el vapor del café mezclado con el ruido de las avenidas. La capital nunca se detenía por completo, pero a esas horas de la mañana había un aliento diferente en el aire, algo más humano y más frágil. La tumba estaba en el sector más tranquilo del cementerio, bajo la sombra de una jacaranda que florecía justamente en primavera,
con sus ramas cubiertas por el lila de las flores. Eduardo se arrodilló sobre la hierba levemente húmeda por el rocío y dispuso las orquídeas blancas sobre la piedra con una delicadeza que pocos habrían reconocido en aquel hombre frío e intocable de las páginas de finanzas. Se quedó allí por largos minutos, las manos abiertas sobre la piedra lisa, los labios casi moviéndose, como quien reza sin palabras. Lucía Ferreira. 20 años habían pasado y él aún podía escuchar el sonido de su risa haciendo eco en los pasillos de la mansión. Aún podía ver la forma en que se quitaba los zapatos de domingo antes de subirse a las sillas antiguas de la biblioteca, alegando que el cuero nuevo le lastimaba. Hija de doña Concepción, la gobernanta que había criado a Eduardo tras la partida prematura de su madre, Lucía había crecido a su lado como la persona más genuina que jamás hubiera conocido. No había en ella ninguna pose, ningún cálculo, solo una joven de sonrisa enorme y corazón más grande aún, que lo amaba sin pedir nunca nada más que honestidad a cambio. La noche en que ella cumpliría 18 años, Eduardo había planeado cada detalle del encuentro, que cambiaría el rumbo de ambos. Las palabras que diría, la pregunta que haría, la promesa que sellaría. Pero la vida no había esperado por sus planes, y lo que sucedió aquella noche frente a los portones de la mansión era un capítulo que Eduardo nunca había podido releer sin sentir que el suelo se hundía bajo sus pies. Sus últimas palabras seguían siendo el único testamento que le importaba, que un día encontraría a alguien que lo amaría de verdad, pero que tendría que saber reconocer ese amor, aunque llegara vestido de una forma distinta a la esperada. 20 años esperando entender qué significaba eso. 20 años sin poder bailar con ninguna otra mujer, porque los brazos que sostuvieron a Lucía por última vez nunca más habían encontrado un motivo a la altura. Eduardo se levantó despacio, sacudió ligeramente sus manos para limpiar lo que no había en ellas y regresó al auto sin mirar atrás. Era el mismo ritual cada vez: ir, quedarse, volver, y el día seguía como si nada hubiera pasado, porque para el mundo exterior nada había sucedido. De vuelta en la mansión, Rosana lo esperaba con el cronograma detallado de la noche. La florería ya había entregado los arreglos, la orquesta había confirmado a los músicos, el chef Rogelio supervisaba el menú de 18 tiempos de la cena. Todo en orden, todo perfecto, todo vacío. Su tía Beatriz Cavalcanti llegó puntualmente a las 11 de la mañana, como siempre hacía en los días de eventos importantes. Con sus 62 años elegantes y una capacidad innata de ocupar cualquier espacio con autoridad, atravesó el vestíbulo principal con sus tacones resonando en el mármol y le dio a Eduardo un beso en la mejilla, que era medio cariño, medio inspección. Necesitas sonreír esta noche, Eduardo. Sonreír de verdad, no ese gesto que haces con los labios cuando quieres que la gente deje de hablarte. Él no respondió. Beatriz no esperaba que lo hiciera. La familia Drummond traerá a su hija menor, Elena. Dicen que pasó 2 años en Milán estudiando moda. Es una joven extraordinaria. Siempre es una joven extraordinaria, tía. Beatriz suspiró con la paciencia de quien ya había librado esa batalla muchas veces. Ella conocía la herida. Era la única persona, además de él, que conocía la historia completa, que había estado presente aquella noche y en las semanas siguientes cuando Eduardo apenas salía de su habitación. Nunca lo había presionado de verdad, pero la preocupación en sus ojos verdes era real. 20 años es mucho tiempo para que un hombre viva solo, Eduardo. No estoy solo. Tengo 240 empleados. Ella lo miró por un largo segundo, y Eduardo reconoció en esa mirada la mezcla de ternura y frustración que solo quienes nos aman de verdad pueden sostener simultáneamente. Esta noche, Eduardo, inténtalo. Por mí. Él asintió con la cabeza. Era más fácil que explicar que intentarlo era exactamente lo que había hecho durante 20 años, y que el resultado había sido siempre el mismo vacío cortés que confundía a la gente porque parecía educación, pero no era más que ausencia. El día transcurrió entre reuniones, firmas y decisiones de peso que Eduardo tomaba con la misma naturalidad con que otros beben café.
A las 6 de la tarde subió a prepararse para el baile. El traje oscuro, impecable, la corbata con el nudo perfecto, sin que nadie tuviera que ayudarlo. El reloj de bolsillo de la familia, de oro, que había pertenecido a su abuelo y a su bisabuelo antes que a él. Objetos que cargaban historia y pesaban de forma invisible. Cuando bajó al salón principal, los primeros invitados ya habían llegado. La orquesta afinaba los instrumentos en el escenario elevado. La champaña circulaba en bandejas de plata. Los candelabros de cristal importado derramaban su luz dorada sobre rostros cuidados y joyas que valían fortunas. Eduardo Cavalcanti tomó su lugar habitual en el balcón que daba a los jardines iluminados, copa de cristal en mano, ojos puestos en el horizonte de luces de la ciudad que destellaba a lo lejos. Exactamente como en todos los otros bailes de los últimos 20 años, esperando el fin de la noche, sin imaginar que esta vez nada sería igual a lo que había sido antes. El salón principal de la mansión Cavalcanti había sido construido para impresionar, y aún cumplía esa función con la misma arrogancia arquitectónica de los siglos anteriores. Las paredes revestidas de estuco dorado reflejaban la luz de los candelabros en cascadas de claridad que transformaban cada rostro en algo más hermoso de lo que era en la vida cotidiana. Los pisos de madera noble, pulidos al extremo por el equipo de mantenimiento, brillaban como un lago quieto. Y sobre ese lago, la alta sociedad capitalina bailaba, conspiraba y reía, con la ligereza de quien nunca ha tenido que preocuparse por el precio de nada. Eduardo observaba todo esto desde el balcón, como quien asiste a una película que ya ha visto muchas veces. Conocía a cada personaje, cada trama secundaria, cada alianza y rivalidad disfrazada bajo sonrisas y abrazos. Era el único privilegio real de la posición que ocupaba, la distancia. Desde lo alto de su puesto de observación, con los jardines iluminados extendiéndose frente a él y el murmullo de la ciudad llegando de lejos, podía fingir que solo estaba de paso por su propia vida. La orquesta tocaba valses y piezas clásicas arregladas para instrumentos de cámara, una mezcla que Beatriz había insistido en mantener como sello distintivo del evento a lo largo de los años. Era genuinamente hermoso. Eduardo tenía que admitirlo. Había algo en la forma en que la música llenaba los espacios altos del salón que hacía innecesaria cualquier otra conversación. Si tan solo la gente supiera quedarse callada y simplemente escuchar. Pero la gente nunca se quedaba callada. El primero en buscarlo fue el senador Araripe, con su vientre protegido por el chaleco de seda y sus 3 hijos adultos esparcidos por el salón como representaciones de diferentes grados del mismo error genético. Habló de política, de regulaciones que interesaban al grupo Cavalcanti, de favores que circulaban por los pasillos del poder como moneda corriente. Eduardo respondió con la precisión necesaria, sin ceder ni cerrar puertas, y el senador se marchó satisfecho sin notar que había sido descartado con extrema gentileza. Luego vino doña Silvia Medeiros de Andrade, presidenta del consejo de una fundación cultural que recibía patrocinio de los Cavalcanti desde hacía 12 años. Traía consigo a una joven de cabellos dorados y sonrisa ensayada que fue presentada como su sobrina y que miraba a Eduardo con una intensidad que él reconoció de inmediato. Era el tipo de mirada que contenía cálculos. Educado y evasivo, terminó la conversación antes de que la sobrina pudiera formular la frase que claramente había preparado. Eran casi las 10 de la noche cuando Helena Drummond finalmente se acercó. Eduardo la conocía de vista desde hacía años. Una mujer de belleza indiscutible e inteligencia que usaba con la misma precisión con que usaba sus perfumes caros. Fue directamente al grano sin los rodeos que las otras solían dar. Eduardo, vas a hacer que me avergüence de haber vuelto de Milán si te quedas en este balcón toda la noche. Él sonrió con la cortesía que Beatriz detestaba. Estás radiante, Helena. Milán te sentó muy bien. ¿Lo suficiente para un baile? Había una honestidad en la pregunta que él apreció. No había fingimiento allí, solo una mujer hermosa y directa pidiendo lo que quería. Por un segundo, sintió el peso familiar de rechazar a alguien que no merecía el rechazo. Esta noche no estoy bailando.
Tú nunca estás bailando. No, nunca lo estoy. Elena lo miró por un momento, con algo que no era despecho ni enojo, sino una curiosidad genuina, que debió haber reprimido pero no lo hizo. ¿Qué te pasó, Eduardo? Él no respondió. Ella asintió levemente, como quien acepta una respuesta que no fue dada en palabras, y se alejó con la dignidad intacta. Eduardo volvió la mirada a los jardines. Las luces de papel dispuestas entre las palmeras imperiales creaban caminos dorados en la oscuridad del parque. Allá afuera, el mundo era silencioso y no le exigía nada. Beatriz apareció a su lado cerca de las 10:30, con su copa de espumoso en la mano y la mirada que él conocía como su mirada de reporte. Elena se fue temprano. Lo sé. Podrías haber bailado una vez, Eduardo, solo una vez. Tía, no me vengas con ese tono. Tengo 62 años y no tengo paciencia para tonos. Eduardo posó la copa que no había tocado sobre el barandal del balcón y miró a su tía con una franqueza que rara vez dejaba ver. No se trata de no querer, Beatriz. Nunca se ha tratado de no querer. Ella abrió la boca para responder, pero no dijo nada. Posó su mano brevemente en el brazo de él, un gesto más antiguo que cualquier palabra entre ellos, y regresó al salón. La noche avanzó. La orquesta pasó a un repertorio más animado, y las conversaciones ganaron volumen a medida que la champaña circulaba en su tercera y cuarta ronda. Eduardo permaneció donde estaba, el único punto fijo en un salón en constante movimiento. De vez en cuando alguien se acercaba y él atendía con la misma cortesía fría y eficiente que había perfeccionado a lo largo de 2 décadas de eventos sociales obligatorios. Cada interacción duraba exactamente lo necesario, ni más ni menos. Eran casi las 11 de la noche, cuando notó un movimiento cerca de la puerta lateral que daba acceso al pasillo de servicio. No era una entrada que los invitados usaran. Era el paso discreto por donde el equipo de mantenimiento y limpieza circulaba durante los eventos, cargando bandejas, cambiando arreglos, recogiendo copas olvidadas en lugares improbables. Eduardo no tenía el hábito de observar esa entrada, pero esa noche, por alguna razón que no sabría nombrar, sus ojos se dirigieron allí en el momento exacto en que la puerta se abrió. Lo que entró por la puerta de servicio no era lo que se esperaba ver en aquel salón a esa hora. Una mujer de uniforme sencillo, el delantal blanco del personal de la mansión sobre su ropa oscura de trabajo, sostenía de la mano a una niña pequeña de ojos muy abiertos. La niña tenía máximo 6 años, el cabello recogido en 2 trenzas desiguales, un delantalito improvisado que intentaba combinar con el uniforme de su madre, y en sus ojos castaños y redondos, la expresión exacta de quien acaba de entrar a otro mundo. La mujer verificó rápidamente el entorno con una mirada práctica y eficiente, evaluando dónde estaba y qué necesitaba hacerse, y luego se agachó al nivel de su hija para decirle algo en voz baja. La pequeña asintió con seriedad, como quien recibe instrucciones importantes que piensa cumplir. Y entonces, las dos avanzaron juntas hacia el interior del salón, la madre retomando su paso profesional, la hija sosteniendo su mano con firmeza e intentando no girar su cabecita hacia todos lados al mismo tiempo, lo que claramente le costaba un esfuerzo considerable. Desde el balcón, Eduardo la siguió con la mirada sin que ningún pensamiento consciente ordenara hacerlo. Era solo una mirada. Probablemente no significaría nada, pero en ese momento, por primera vez en 20 años, el salón entero dejó de existir a su alrededor. Mariana Santos había aprendido muy pronto que la vida rara vez espera a que uno esté listo. Esa era una de las pocas certezas que cargaba desde su infancia en el barrio de Santa María la Ribera, donde creció entre el olor de los mercados y el ruido de los niños jugando fútbol en las calles. Su madre lavaba ajeno y su padre reparaba electrodomésticos en el garaje de la casa, y los dos se habían turnado durante años para que ella y su hermano menor pudieran estudiar con útiles nuevos y tenis sin agujeros. Ella había correspondido a ese esfuerzo de la única forma que sabía, siendo la mejor en todo lo que intentaba. Sacó las mejores notas de su clase, ganó una beca parcial en un curso técnico de administración
y a los 22 años trabajaba en una empresa de eventos corporativos con la confianza de quien planeaba crecer rápido. Y estaba creciendo, de hecho, cuando la vida hizo lo que suele hacer con los planes bien trazados. Isabela nació a finales de septiembre, como las flores de las jacarandas, y lo transformó todo. El padre de la niña había elegido la salida fácil antes siquiera de que el embarazo completara el primer trimestre, desapareciendo con la ligereza de quien abandona una responsabilidad que nunca asumió de verdad. Mariana había llorado 3 días seguidos y luego se secó las lágrimas con la misma determinación que había aprendido a usar ante todo lo que la vida le ponía enfrente. No había tiempo para lamentos cuando había una niña creciendo dentro de ella y una renta que pagar. Fueron años de malabarismo permanente. Empleos de día, Isabela en la guardería, cuentas calculadas al centavo, el sueño del crecimiento profesional sustituido por la matemática más urgente de la supervivencia digna. Cuando consiguió la vacante en el equipo de mantenimiento y limpieza de la mansión Cavalcanti, hace 3 años, fue un giro real. El salario era superior al promedio, la estabilidad era sólida y la jefa del equipo, doña Perpetua, era justa y directa. Mariana se había ganado el respeto de su supervisora en pocos meses con el mismo método de siempre, hacer lo que se necesitaba bien hecho sin quejas. Pero aquel jueves de septiembre, la matemática simplemente no cuadró. Isabela había despertado con una fiebre leve y malestar, nada grave, pero lo suficiente para que la guardería se negara a recibirla. La vecina que eventualmente ayudaba con la niña estaba de viaje. La madre de Mariana se había fracturado el tobillo hacía 2 semanas y apenas podía moverse, y el baile de la primavera era el evento más importante de la temporada en la mansión Cavalcanti, aquel en el que el equipo entero debía estar presente y funcionando como un reloj suizo. Había llamado a doña Perpetua con el corazón apretado, explicando la situación. La supervisora hizo un breve silencio y luego dijo lo que Mariana ya sabía que escucharía. «Tienes que venir, Mariana, trae a la niña, déjala quietecita en un rincón, no podemos quedarnos sin ti esta noche». Por eso estaban allí las dos, entrando por la puerta de servicio del salón más dorado que Isabela había visto en sus 6 años de vida. Mariana sintió que la mano de su hija apretaba la suya con más fuerza, cuando las luces de los candelabros cayeron sobre ellas, y se agachó rápidamente al nivel de los ojos de la pequeña. «Isa, tienes que quedarte quietecita, ¿está bien? Quédate aquí al ladito de mamá. No toques nada, no hables con nadie que mamá no te presente. Puedes observar todo, pero en silencio». La niña asintió con una seriedad que era cómica y conmovedora al mismo tiempo, con sus trenzas balanceándose levemente. «Está bien, mamá. Me quedo como una estatua. No hace falta tanto, mi amor. Las estatuas no respiran». Isabela soltó una risita contenida, cubriéndose la boca con ambas manos, y Mariana se levantó con una sonrisa que desapareció rápidamente cuando su mirada profesional barrió el salón e identificó de inmediato las áreas que necesitaban atención. Había copas olvidadas sobre las repisas cerca de las ventanas, un arreglo floral que se había ladeado levemente en el pasillo este y la bandeja de bombones que necesitaba ser reabastecida. Identificó todo en menos de 10 segundos y comenzó a moverse con la eficiencia silenciosa que la distinguía en el trabajo. Isabela la siguió como una sombra disciplinada, sus ojitos girando en círculos para capturarlo todo sin perder el contacto con la mano de su madre. Los vestidos largos de las señoras eran como nubes de colores. Los meseros se movían con bandejas altas que parecían imposibles de cargar sin tirar. La música venía de un escenario con hombres de traje negro sosteniendo instrumentos brillantes. Era el lugar más hermoso que había visto fuera de los libros de cuentos. «Mamá, ¿nos volvimos princesas?». Mariana tuvo que morderse el labio para no sonreír demasiado. «No, mi amor, nosotros trabajamos para las princesas». Isabela consideró eso por un momento con la profundidad filosófica de los niños de 6 años. «Pero mamá es más bonita que cualquiera de ellas». Mariana no respondió, pero apretó suavemente la mano de su hija
mientras recogía las copas de la repisa con la mano libre. Era exactamente ese tipo de cosas que Isabela decía sin calcular, sin intención más que la honestidad pura, lo que a veces hacía que el peso de todo aquello fuera un poco más ligero de cargar. Las siguientes 2 horas transcurrieron con el ritmo ajetreado que los grandes eventos siempre tienen tras bambalinas. Mariana circuló por el salón con Isabela al lado, encontrando un equilibrio constante entre las tareas y la atención a su hija. Cuando la niña comenzó a dar señales de cansancio, Mariana encontró una silla de respaldo alto en un rincón discreto al fondo del salón, acomodó a Isabela con el gorrito de punto que había traído en su bolsa de trabajo y le contó una historia en voz bajísima sobre una princesa que se convertía en mariposa hasta que los ojos de la pequeña pesaron. Fue entonces cuando pasó doña Helena Drummond. Iba en compañía de otras 2 mujeres de igual envergadura social, formando el tipo de grupo que se mueve por los ambientes como si el espacio físico fuera naturalmente suyo. Helena Drummond poseía la elegancia afilada de quien ha estudiado en colegios de élite y viajado mucho, y sus comentarios solían tener la precisión quirúrgica de quien sabe exactamente dónde herir. Se detuvo al ver a Mariana agachada junto a la silla donde Isabela dormitaba, acomodándole el gorrito con cuidado. «Por Dios, ¿esto se volvió guardería ahora? ¿Perpetua perdió el juicio por completo?» La voz no era un susurro, era el tipo de comentario hecho en un volumen calculado, lo suficientemente alto para ser oído por quienes estaban cerca, pero lo suficientemente bajo para ofrecer una negación plausible si se le confrontaba. Mariana se levantó despacio. Sus ojos castaños se encontraron con los de Helena Drummond con una calma que sorprendió a la propia Helena, quien claramente esperaba embarazo o disculpas. No había ni lo uno ni lo otro en el rostro de aquella mujer de delantal blanco. «Buenas noches, señora. Mi hija se sintió levemente indispuesta hoy y no tenía cómo dejarla. Se está portando perfectamente y no molestará a nadie». La voz de Mariana era serena y firme a la vez, el tipo de combinación que exige una columna vertebral que no se aprende en ningún curso. Helena la miró por un segundo, con algo entre irritación y sorpresa. Luego soltó un breve bufido y siguió adelante con sus acompañantes, cuyas miradas pesaron sobre Mariana por un momento antes de seguir a la anfitriona informal del grupo. Mariana respiró hondo, verificó que Isabela durmiera tranquila sin haber despertado por el incidente y volvió al trabajo con los mismos movimientos serenos de antes. Afuera, la orquesta anunciaba la pieza principal de la noche. El gran vals de clausura estaba por comenzar. Desde el balcón, Eduardo lo había visto todo. No era su costumbre observar al equipo de servicio durante los eventos, no por descuido, sino porque había aprendido muy pronto a tratar a los empleados con la misma discreción que esperaba recibir de ellos. Era una cuestión de respeto mutuo, la forma práctica que encontró de honrar la enseñanza que doña Concepción le había dado de niño. Que el valor de una persona no estaba en la función que ejercía, sino en la forma en que la ejercía. Pero aquella mujer no era simplemente un punto en el movimiento del salón, era un punto fijo alrededor del cual todo lo demás giraba, aunque nadie más que Eduardo pareciera haberlo notado. La había notado primero por el contraste. En un salón repleto de personas que se movían para ser vistas, que calculaban cada gesto y cada risa para producir el efecto deseado en los observadores, ella se movía solo para hacer lo que debía hacerse. No había actuación en esos pasos, había solo presencia real. Y estaba la niña al lado, siguiendo a su madre con seriedad disciplinada, pero también con los ojitos traicionando todo el encanto que aquel ambiente producía en alguien que lo veía por primera vez. Eduardo había observado a Mariana trabajar durante casi 1 hora sin que ningún pensamiento organizado se hubiera formado en su mente. Era una experiencia extraña para él, que vivía enteramente dentro de pensamientos estructurados. Solo había algo que sus ojos no podían abandonar. Como cuando se escucha una nota musical aislada en medio del ruido, y el oído insiste en encontrarla de nuevo. El episodio con Helena Drummond había ocurrido a una distancia que no le permitía oír las palabras,
Pero Eduardo conocía bien el tipo de interacción que aquel escenario producía. Había visto el ángulo del mentón erguido de Elena, el volumen calculado de su postura, y había visto la respuesta de Mariana con igual claridad. No hubo retroceso. No hubo el encogimiento de hombros que la gente solía presentar cuando se sentía disminuida en público. Ella había respondido, verificado a su hija y vuelto al trabajo, con la sencillez exacta de quien no necesita la aprobación de Elena Drummond para saber quién es. Eduardo colocó la copa de champaña que nunca había tocado sobre el barandal del balcón. Era una cosa pequeña, aquel gesto de verificar a su hija antes de cualquier otra reacción. Pero había algo en él que funcionaba como una llave en un lugar que Eduardo se había convencido de que estaba permanentemente cerrado. Había visto mucho en 20 años de bailes y encuentros sociales. Había visto generosidad performática, solidaridad calculada, amor exhibido para la audiencia. Pero aquella mujer había verificado a su hija dormida, con el reflejo puro de quien protege lo que ama, sin pensar en quién está mirando, porque no había ningún pensamiento sobre quién miraba. Era simplemente lo que hacía. Era simplemente quién era. Algo se movió dentro de Eduardo Cavalcanti, de una forma que no reconocía, pero que su cuerpo recordaba muy bien, porque el cuerpo guarda memorias que la razón intenta borrar. Era la misma sensación de cuando Lucía se quitaba los zapatos y se subía a las sillas de la biblioteca y reía sin cubrirse la boca, y decía lo que pensaba sin calcular las consecuencias. Y él entendía que estaba ante algo raro que el mundo solía llamar poco común, pero que era en realidad lo opuesto al artificio: autenticidad, lo más difícil de encontrar en el único ambiente en el que él vivía. La orquesta había anunciado el gran vals con una breve fanfarria que hizo que el salón entero se reorganizara. Era el momento más esperado de la noche. Las mujeres se posicionaban estratégicamente en el campo visual de los hombres de valor, y los hombres de valor se preparaban para elegir, y la coreografía social que Eduardo había presenciado decenas de veces se repetía con la inevitabilidad de una marea. Bajó del balcón. No había tomado una decisión. No había elaborado un plan. Si alguien lo hubiera detenido en ese momento y le hubiera preguntado a dónde iba, no habría sabido responder con precisión. Solo había una dirección que tenía sentido, por primera vez en mucho tiempo, y sus pies simplemente seguían esa dirección mientras su cabeza aún intentaba formular la pregunta. El salón era vasto, pero él conocía cada centímetro de aquel espacio. Navegó entre los grupos de invitados con la soltura de quien creció en ese ambiente, respondiendo saludos con gestos breves, evadiendo conversaciones con la elegancia de la costumbre, sin detenerse en ningún lugar. Por el rabillo del ojo, veía los rostros volviéndose hacia él con la sorpresa de quien nota una ruptura en el patrón esperado. Porque Eduardo Cavalcanti, bajando del balcón a la hora del vals, no era algo que el guión de ninguno de aquellos bailes hubiera incluido antes. Beatriz lo vio de lejos y contuvo el aliento. Helena Drummond, aún en el salón a pesar de su comentario anterior, lo siguió con la mirada por encima del borde de su copa. Atravesó el salón entero hacia el rincón del fondo, donde Isabela dormía recostada en la silla y Mariana estaba arrodillada al lado, acomodando con cuidado el gorrito de punto que se había resbalado de la cabeza de la niña. La posición la hacía completamente ajena a lo que sucedía a su alrededor, sus ojos concentrados enteramente en su hija, con la atención total que los niños pequeños inspiran en las madres que los aman. Eduardo se detuvo a 2 pasos de distancia y esperó. Cuando Mariana se levantó y lo encontró allí, el impacto apareció en su rostro con una honestidad que no tuvo tiempo de controlar. No era la pose de ningún cálculo social, era simplemente una mujer que no esperaba encontrar a Eduardo Cavalcanti parado frente a ella a las 11 de la noche, mientras la orquesta tocaba y 300 personas esperaban a que él eligiera con quién bailaría. Por un segundo los dos simplemente se miraron. Él vio en los ojos castaños de ella la mezcla de sorpresa y una firmeza tranquila que no era arrogancia ni sumisión, sino algo más antiguo y sólido que cualquiera de los dos. Ella vio en él
algo que no sabría nombrar en ese instante. Un hombre que parecía haber llegado a algún lugar después de mucho tiempo, buscando sin saber qué buscaba. «Eduardo Cavalcanti», dijo él, con la voz que usaba cuando quería que la presentación fuera solo un nombre, sin el peso del apellido cargando todo el inventario de expectativas que solía producir. Ella lo miró. Miró a su hija dormida. Volvió los ojos hacia él. La orquesta comenzó los primeros compases del gran vals. El silencio que cayó sobre esa parte del salón no fue inmediato. Fue progresivo, como una ola que empieza pequeña y gana amplitud. Primero, las personas más cercanas notaron la presencia de Eduardo junto a la silla del fondo y dejaron de hablar. Luego, los que estaban a unos metros notaron el silencio de sus vecinos y buscaron la causa. Y así, en menos de un minuto, una quietud extraordinaria se instaló sobre buena parte del salón, mientras la orquesta seguía tocando los primeros compases del vals, ajena a la conspiración de atención que se formaba. Mariana Santos no sabía que el salón entero la miraba. Tenía los ojos fijos en los de aquel hombre de traje oscuro que había dicho su propio nombre con una sencillez que no cuadraba con el peso evidente que cargaba: Eduardo Cavalcanti. Conocía el nombre porque trabajaba en la mansión hacía 3 años. Conocía el rostro de lejos, siempre serio, siempre distante, siempre en aquel balcón. Nunca había cruzado más que un saludo con él, y en realidad ni siquiera eso, porque sus caminos simplemente no se cruzaban de forma directa en la jerarquía invisible que organizaba los espacios dentro de aquellas paredes. Pero él estaba aquí, parado a 2 pasos de distancia, con los ojos castaños muy oscuros fijos en ella de una forma que no era ni intrusiva ni performática. Estaba presente. Era la mirada de alguien que había llegado hasta allí porque había una razón real para estarlo y que ahora simplemente esperaba. «Buenas noches», dijo ella, porque no había otra forma de empezar. «Buenas noches». Eduardo inclinó levemente la cabeza, y luego, con la misma economía de palabras de quien no necesita rodeos porque ya sabe lo que vino a hacer: «Me gustaría pedirle un baile, si acepta». Mariana sintió que el aire cambiaba a su alrededor antes siquiera de procesar las palabras por completo. Era una sensación física, como cuando la presión cambia antes de una lluvia. Escuchó el sonido de los susurros extendiéndose por el salón, y solo entonces notó que había muchos más ojos sobre ella de los que podía contar. Aristócratas con copas congeladas a mitad de camino a sus labios. Mujeres de vestidos largos, con expresiones que variaban entre el escándalo y la incredulidad. Beatriz Cavalcanti, parada junto a la columna central, con la mano presionada levemente sobre el pecho. Y en algún punto del salón, doña Elena Drummond, con una mirada que era puro hielo. Había muchas reacciones posibles en ese momento. Mariana las sintió todas a la vez, como cartas repartidas en una mano que ella no había pedido jugar. Podía rechazarlo educadamente, podía tartamudear, podía mirar alrededor buscando guía, podía sentir vergüenza del delantal blanco, de los zapatos cerrados de trabajo, de las trenzas desiguales que Isabela le había hecho por la mañana porque la niña insistía en peinar a su madre los días que tenía fiebre. En lugar de eso, miró a su hija. Isabela dormía con el gorrito levemente torcido, las manos abiertas en el regazo, la respiración lenta y regular de un niño que no tiene nada que le preocupe. Estaba tranquila, estaba bien, y la silla era sólida, y estaba en un rincón protegido, y doña Perpetua estaba en algún lugar de ese salón, y bastarían unos minutos. Mariana volvió los ojos a Eduardo Cavalcanti. «Acepto», dijo simplemente. La voz salió más firme de lo que esperaba, y la sorpresa con su propia voz fue suficiente para mantenerla firme hasta el final de la frase. Un sonido colectivo recorrió el salón. No era aplauso ni abucheo. Era el sonido orgánico de 300 personas recalibrando su comprensión de lo que estaba sucediendo, como un público que nota a mitad del espectáculo que la obra es distinta a lo que el programa anunció. Eduardo extendió la mano. Mariana puso la suya sobre la de él. Era una mano que había limpiado pisos y cargado bandejas y doblado ropa de cama con la precisión
de quien se enorgullece de su trabajo, y no intentó esconderlo ni se disculpó por ello en ningún gesto. Eduardo sintió esa mano en la suya con una atención que no fue capaz de disfrazar por completo. Atravesaron juntos el pequeño espacio que separaba el rincón del fondo de la pista de baile, y fue una de las travesías más silenciosas que aquel salón había presenciado. La orquesta, notando que algo diferente ocurría, ajustó el tiempo del vals a algo más lento y generoso. El director, un hombre de 60 años con la capacidad de leer el estado emocional de una sala que solo los músicos experimentados desarrollan, entendió sin necesidad de explicaciones. Cuando llegaron a la pista, Eduardo se posicionó con la precisión de quien aprendió a bailar muy bien hace mucho tiempo, una mano en su cintura, la otra sosteniendo sus dedos con firmeza, pero sin presión. Y entonces, por primera vez en 20 años, Eduardo Cavalcanti comenzó a bailar. No había forma de describir lo que sucedió a continuación sin recurrir a metáforas que sonarían exageradas fuera del contexto de aquel salón. Pero las 300 personas que estaban allí habrían dicho, cualquiera de ellas, que algo ocurría en el centro de aquella pista que no se relacionaba solo con la técnica de dos cuerpos ejecutando una coreografía. Había una conversación sucediendo que no usaba palabras. Mariana se movía con una gracia natural que no tenía origen en ninguna clase de etiqueta. Había bailado desde niña en las fiestas de cumpleaños en su barrio, en las posadas, en las fiestas de calle donde la música salía de bocinas apoyadas en las ventanas. El cuerpo guardaba todo eso como guarda cualquier lenguaje aprendido pronto, y ahora simplemente respondía. Y Eduardo, que había encerrado ese lenguaje dentro de sí por 2 décadas, descubría que no lo había olvidado, solo había esperado. «Baila usted muy bien», dijo él, después de algunos compases. «No esperaba esto de un baile así», respondió ella, con una honestidad directa que casi lo hizo sonreír. ¿Qué esperaba? Que fuera a tropezar y tirar un candelabro. Esta vez él sonrió de verdad. Era una sonrisa pequeña, distinta a la sonrisa cortés que usaba para las conversaciones de compromiso, y Beatriz Cavalcanti, que lo observaba desde la columna central con la mano aún sobre el pecho, reconoció esa sonrisa con una emoción que no estaba preparada para sentir. La música duró 4 minutos. Para algunas personas en aquel salón pareció mucho más largo, del tipo de duración que la memoria guarda para siempre. Cuando llegaron los últimos compases, Eduardo y Mariana se detuvieron juntos con la naturalidad de quien llegó a un destino, no con el alivio de quien termina una obligación. Él llevó la mano de ella levemente a sus labios y la besó con una delicadeza que estaba completamente fuera de contexto en cualquier cálculo que aquel salón hubiera hecho para esa noche. «Gracias», dijo él. Ella lo miró por un segundo con los ojos castaños que no sabían fingir. «De nada», dijo ella simplemente. Y entonces regresó al rincón donde Isabela dormía, verificó a su hija, le acomodó el gorrito y volvió al trabajo como si nada fuera de lo ordinario hubiera ocurrido. A su alrededor, el salón entero tardó unos segundos más en recordar cómo se respiraba. Los periódicos llegaron temprano. Mariana estaba en la cocina de su pequeño departamento en Santa María la Ribera a las 7 de la mañana, con Isabela aún durmiendo y la tetera en el fuego, cuando el celular comenzó a sonar. El primer mensaje era de una colega de trabajo, el segundo era de una prima que vivía en Querétaro y que rara vez se ponía en contacto por mensaje. El tercero era de un número desconocido. Luego vinieron tantos a la vez que el aparato comenzó a vibrar de forma continua como un objeto con vida propia. Desbloqueó la pantalla con la lentitud de quien aún no está despierta del todo y abrió el primer enlace que su colega le había enviado. El sitio de una de las mayores revistas de sociales del país. La foto estaba en la portada de la edición digital. Ella y Eduardo Cavalcanti en el centro de la pista de baile, la mano de él en su cintura, los rostros de ambos vueltos el uno hacia el otro. El fotógrafo había capturado el momento con la suerte cruel que tienen los fotógrafos de eventos de vez en cuando, ese ángulo exacto que transforma un instante cualquiera
en algo que parece tener más significado del que tal vez tenga. La leyenda decía simplemente: ¿quién es la mujer misteriosa que hizo que el heredero más inaccesible de México bailara por primera vez en 20 años? Mariana dejó el celular sobre la mesa de la cocina despacio. La tetera comenzó a silbar. Se levantó, la retiró del fuego, preparó el té con los movimientos automáticos de quien necesita un ancla física para procesar lo que ocurre mentalmente. Volvió a la mesa. Tomó el celular de nuevo. En 3 horas su foto había circulado por 7 portales de noticias, 4 perfiles de chismes en Instagram con audiencias combinadas de varios millones de seguidores, y 2 programas de televisión matutina que ya debatían en vivo quién era ella y qué pretendía. El número de comentarios que alcanzó a leer antes de cerrar la aplicación variaba entre lo encantado y lo cruel, con una concentración mayor en lo cruel. Alguien que buscó y encontró dinero. Usó a la hija como carnada. Una vergüenza. ¿Cuántas no lo intentaron antes? Esta logró lo que las otras no pudieron. Mariana cerró el teléfono y se quedó mirando la pared de azulejos blancos de la cocina del departamento que pagaba con 3 años de trabajo honesto. La tetera se enfriaba en la barra. En la habitación, Isabela seguía durmiendo sin saber que el mundo había decidido tener una opinión sobre la noche anterior. El segundo golpe vino a las 10 de la mañana, por el teléfono fijo. Era doña Perpetua, con la voz tensa de quien está siendo presionada desde arriba e intenta no transmitirlo hacia abajo, pero sin lograrlo por completo. Mariana, necesito hablar contigo. Hoy no será posible que vengas a trabajar. Hoy era viernes, día laboral normal. Doña Perpetua, ¿puedo explicar lo que pasó ayer? Sé lo que pasó. Yo estaba allí. No es eso. Es que el señor Eduardo, quiero decir, la administración de la mansión, recibió solicitudes de aclaración de algunos de los patrocinadores del evento, y mientras eso no se resuelva, se definió que es mejor que te quedes en casa unos días. ¿Unos días? Solo por precaución, Mariana. Nada definitivo. Ella agradeció y colgó con cuidado. Se quedó con la mano sobre el teléfono un momento antes de retirarla despacio. El tercer golpe vino a las 2 de la tarde, por correo electrónico. Era la secretaría del Colegio San Judas, donde Isabela estudiaba con una beca parcial ganada tras 2 procesos de selección y mucho papeleo. El correo era educado y lleno de palabras como reconsideración del proceso, contexto familiar y análisis de los criterios de renovación de la beca. Lo que decía en lenguaje limpio era que la matrícula de Isabela para el año siguiente estaba bajo revisión. Mariana leyó el correo 3 veces. Luego guardó el celular, fue a la habitación, verificó que Isabela aún dormitara levemente recuperada de la fiebre del día anterior y se quedó de pie en la puerta del cuarto un minuto entero mirando a su hija respirar. Una cosa era bailar, otra cosa era esto. Volvió a la sala, abrió la computadora y comenzó a organizar lo que tenía. 3 años de referencias impecables de la mansión Cavalcanti. 2 años anteriores en otras residencias, igualmente positivos. Comprobantes de matrícula, de pago al día, de todo. Era el archivo de una vida construida centavo a centavo, sin ningún atajo. Y alguien había decidido que un baile de 4 minutos justificaba intentar derribarla. Lo que Mariana no sabía en ese momento era que, al otro lado de la ciudad, un hombre al que se había encontrado solo una vez estaba leyendo las mismas noticias con una expresión que la gente a su alrededor nunca había visto en él. No era la frialdad habitual. Era algo más ardiente que eso, y más peligroso de lo que la frialdad podría sugerir. Eduardo Cavalcanti había despertado con Rosana ya en la puerta de la oficina a las 6 de la mañana, con una tableta y un conjunto de noticias que ella había organizado en orden cronológico, de lo más relevante a lo más sensacionalista. Lo había leído todo sin decir una palabra. Luego había pedido el expediente completo de la empleada Mariana Santos, que Rosana había provisto con la eficiencia discreta de siempre. Lo que estaba escrito en el expediente era el retrato de una trayectoria sin ninguna mancha, ninguna queja, ninguna cuenta pendiente, evaluaciones máximas de desempeño en todos los semestres, historial de puntualidad irreprochable,
Observación de la supervisora perpetua documentada hace 2 años. Empleada ejemplar, postura profesional por encima del promedio, excelente relación con el equipo. Había cerrado la tableta y mirado por la ventana un rato. Luego había llamado de nuevo a Rosana. Quiero saber el nombre de todos los portales que publicaron las fotografías sin autorización. Quiero saber también quién llamó a la escuela donde estudia la hija de Mariana, y quiero ese nombre antes del mediodía. Rosana anotó sin pestañear. También quiero el contacto de la cadena de noticias más grande del país. Voy a conceder una entrevista. Rosana lo miró por una fracción de segundo que contenía toda la sorpresa que su profesionalismo no dejaba aparecer en su rostro. ¿Para cuándo, señor? Para hoy. Eduardo volvió los ojos a la ventana. Allá afuera, la Ciudad de México seguía con su ruido permanente, indiferente a todo lo que ocurría dentro de las mansiones y en los departamentos de Santa María la Ribera y en las escuelas particulares donde niños de 6 años dormían sin saber que el mundo estaba siendo injusto con sus madres. La ciudad no esperaba a nadie, pero había cosas que no podían esperar, y Eduardo Cavalcanti, que había esperado 20 años, simplemente había terminado de esperar. La periodista Fernanda Queiroz había entrevistado a presidentes, ministros, multimillonarios y artistas que llenaban portadas de revista con la misma naturalidad con que otros desayunan. En 23 años de carrera en el periódico más importante del país, había escuchado historias extraordinarias e historias fabricadas y desarrollado el instinto preciso para distinguir unas de otras. Por eso, cuando recibió la llamada de Rosana informándole que Eduardo Cavalcanti deseaba conceder una entrevista exclusiva, no hizo preguntas innecesarias. Dijo simplemente que estaría en la mansión a las 3 de la tarde. Eduardo la recibió en la misma oficina donde había leído los expedientes esa mañana. No había equipo de relaciones públicas alrededor, ningún asesor de imagen posicionado estratégicamente para intervenir si alguna pregunta iba demasiado lejos. Eran solo él, Fernanda, su libreta y una grabadora que ella puso sobre la mesa con la discreción profesional de quien sabe que los objetos visibles cambian el comportamiento de la gente. «Puede preguntar lo que quiera», dijo Eduardo antes de que ella abriera su libreta. «No voy a responder solo lo que me pregunten. Quiero decir lo que necesita ser dicho». Fernanda lo miró por un segundo por encima de sus lentes, que era su forma de calibrar a sus interlocutores. «Entonces empecemos por el principio. ¿Por qué no bailaba?» Era una pregunta demasiado directa para ser la primera, pero era también la pregunta correcta, y Eduardo lo reconoció con una leve inclinación de cabeza. «Porque la última persona con la que bailé era alguien a quien amé profundamente cuando éramos jóvenes. Se fue de forma inesperada, muy pronto, cuando aún teníamos todo por delante. Y las últimas palabras que me dijo antes de partir fueron una promesa, que un día encontraría a alguien que me amaría de verdad, pero que tendría que saber reconocer ese amor aunque llegara de una forma distinta a la esperada». La grabadora funcionaba en silencio sobre la mesa. Fernanda no escribía nada, escuchaba. Pasaron 20 años. Participé en todos los eventos que mi posición exige porque esa es la responsabilidad que heredé junto con el patrimonio. Pero ninguna de las mujeres que se acercaron en estos años llegó por razones que yo pudiera confundir con aquello. Siempre había algo calculado, algo que necesitaba de mí antes de necesitar cualquier otra cosa. No es una crítica, es simplemente el ambiente en el que vivo. ¿Y ayer? Eduardo guardó silencio por un momento, que Fernanda fue lo suficientemente sabia para no interrumpir. Ayer vi a una mujer entrar por la puerta de servicio de mi propio salón, sosteniendo de la mano a una hija de 6 años, porque no tenía con quién dejarla y no pensaba faltar al trabajo. Vi a esa mujer trabajar durante horas, con una dedicación y una dignidad que no dependían de ningún público para existir. La vi agacharse entre una tarea y otra para secar una lágrima de su hija, contarle una historia en voz baja, apretarle la mano. La vi responder con serenidad cuando alguien hizo un comentario despectivo sobre la presencia de la niña, sin perder la compostura ni la elegancia que ninguna escuela de etiqueta enseña, porque viene de un lugar más profundo de lo que cualquier currículo alcanza.
Hizo una pausa. Ese gesto de verificar a su hija antes de cualquier otra reacción. Ese gesto pequeño, instintivo, silencioso. Es el gesto de quien ama sin calcular quién está mirando. Y en 20 años de ambientes donde todo es calculado, yo no había olvidado cómo se ve esa cosa. Solo no la había encontrado de nuevo. Fernanda escribió algo en su libreta por primera vez. ¿Qué quiere que la gente entienda sobre lo de anoche? Que lo que sucedió en ese salón no tiene nada que ver con los periódicos que se están publicando esta mañana. Mariana Santos trabaja para mí hace 3 años con un historial que no tiene igual entre cualquier empleado que haya tenido. Es madre soltera, trabaja con honestidad, ha criado a una hija extraordinaria sin pedir nada a nadie. Lo que hizo anoche fue aceptar una invitación a bailar. Eso es todo. Quien esté transformando ese gesto en una estrategia está revelando mucho más sobre sí mismo que sobre ella. ¿Y usted? ¿Qué estaba haciendo al pedir ese baile? Eduardo levantó los ojos hacia Fernanda, con algo que ella más tarde describiría en su artículo como la expresión de un hombre que finalmente encontró una respuesta que había buscado por mucho tiempo. Estaba reconociendo, dijo simplemente. Finalmente, reconociendo. La entrevista duró otros 40 minutos. Eduardo habló sobre los 20 años de soledad con una apertura que sus asesores, si hubieran estado presentes, habrían intentado contener. Habló sobre la incapacidad de encontrar amor auténtico en un mundo medido por la vara del patrimonio. Habló de Lucía sin citar su apellido, refiriéndose a ella solo como la persona que le había enseñado qué era el amor de verdad antes de partir demasiado pronto. Y habló sobre lo que veía en el mundo a su alrededor, sobre la crueldad de quienes habían amenazado la beca de una niña de 6 años porque su madre había bailado 4 minutos con el patrón. Antes de terminar, pidió a Fernanda que incluyera un mensaje directo. Toda persona que contribuyó a que la matrícula de la hija de Mariana fuera amenazada tendrá que explicar ese acto públicamente. Estoy consultando abogados hoy mismo, y la beca de Isabela está garantizada por el Grupo Cavalcanti a partir de esta fecha, independientemente de cualquier otra cosa. Fernanda cerró la libreta y apagó la grabadora. ¿Puedo preguntar algo fuera de registro? Puede. Sabe que esto va a cambiarlo todo, ¿no? Lo que dijo aquí hoy. Eduardo miró por la ventana hacia los jardines, donde los jardineros trabajaban entre las palmeras imperiales bajo el sol de la tarde de septiembre. Hay cosas que ya cambiaron y que la prensa aún no sabe. Hoy solo lo confirmé. La entrevista fue publicada a las 8 de la noche en el sitio web del periódico y llegó al primer lugar de los temas más leídos en menos de una hora. En las redes sociales, el texto fue compartido cientos de miles de veces en las primeras 3 horas. Los comentarios que Mariana había leído por la mañana, con el corazón apretado, fueron siendo progresivamente sepultados por una avalancha de reacciones distintas, de personas que escribieron sobre sus propias historias de amor improbable, sobre sus propias batallas silenciosas, sobre lo que significa construir dignidad sin herencia. En su departamento de Santa María la Ribera, Mariana leyó la entrevista sentada en la misma silla de la cocina donde había abierto las noticias de la mañana. Isabela dormía de nuevo, recuperada, pero aún cansada. La tetera se calentaba de nuevo en la estufa, y cuando llegó al tramo donde Eduardo describía el gesto de verificar a su hija, cerró la computadora, se quedó mirando los azulejos blancos por un largo momento, y luego, por primera vez en todo ese día, dejó que las lágrimas corrieran sin preocuparse por secarlas. No eran lágrimas de debilidad, eran el tipo de lágrimas que brotan cuando alguien que nunca esperaste que te viera, realmente te vio. México despertó a la mañana siguiente con la historia de Mariana y Eduardo en boca de todos. No era el tipo de noticia que vivía solo en los portales de sociales o en los tabloides. Había llegado a los programas de radio matutinos, a las charlas en los mercados de barrio, a las mesas de desayuno donde las familias debaten las noticias antes de dispersarse a sus rutinas. Había algo en esa historia que tocaba un nervio colectivo, como si fuera sobre algo más grande que 2 extraños que habían bailado en un salón dorado.
Los mismos perfiles de redes sociales que habían publicado comentarios crueles el día anterior pasaron por un proceso visible de recalibración. Algunos borraron sus publicaciones silenciosamente. Otros publicaron notas aclaratorias con el tono de quien había sido malinterpretado. Unos pocos mantuvieron su posición original y descubrieron rápidamente que nadar contra esa corriente específica era una elección de alto costo. Doña Helena Drummond, quien había sido identificada por 3 testigos del evento como la autora del comentario sobre la presencia de Isabela en el salón, despertó con su nombre mencionado en 2 programas de televisión y en un editorial de un sitio de cultura con más de 2 millones de lectores. El texto no citaba su nombre directamente, pero describía el episodio con detalles suficientes para que cualquiera de los 300 invitados del baile identificara de quién se trataba. Pasó la mañana reunida con su asesoría de imagen, lo que era en sí mismo una forma de respuesta. Mariana se enteró de todo por Joelma, su colega más cercana en el equipo de mantenimiento, que llamó a las 8 de la mañana en un estado de agitación que Isabela, al lado de su madre en la cocina, describió como: «La tía Joelma parece que va a explotar, mamá. Mariana, te volviste símbolo nacional. Hay gente haciendo colectas para mandarte flores. Hay un tipo en Monterrey que compuso una canción sobre ti. Y el hijo del dueño del banco que amenazó la beca de Isabela pidió disculpas públicamente y dijo que fue un malentendido». «Malentendido», repitió Mariana con una sequedad que Joelma interpretó correctamente como escepticismo. «Malentendido muy conveniente después de la entrevista de Eduardo Cavalcanti, ¿no? Pero la beca de Isabela está garantizada». El grupo Cavalcanti lo confirmó en una nota oficial. Mariana guardó silencio por un momento. Isabela, que había escuchado las palabras beca y escuela con la atención aguda de los niños que entienden más de lo que los adultos suponen, tiró de la manga de su madre. «Mamá, ¿voy a seguir en mi escuela?» «Sí, mi amor». La niña asintió con su seriedad habitual y volvió a su pan tostado. La llamada de Eduardo llegó a las 10 de la mañana. No era por el teléfono de la mansión, no era Rosana intermediando. Era un número personal que Mariana no conocía, y la voz que habló al otro lado era directa y sin preámbulos, como lo había sido la noche del baile. «Mariana, soy Eduardo. Quiero primero preguntar cómo están usted e Isabela». Ella hizo una pausa corta. «Estamos bien. Isabela ya casi no tiene fiebre. Gracias por preguntar. Me alegra. Quiero que sepa que su situación laboral está normalizada. Hablé con doña Perpetua esta mañana. Puede volver cuando quiera, no hay ninguna restricción. Sé que no hice nada malo». No lo hizo, y lamento que cualquier cosa haya creado esa impresión, aunque fuera brevemente. Había una cualidad en esa conversación que era distinta a cualquier interacción que Mariana hubiera tenido con un jefe, con una autoridad, con cualquier persona que tuviera más poder formal que ella en una jerarquía. No había paternalismo, eran solo 2 adultos conversando. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo ella. «Puede». «¿Por qué hizo eso? La entrevista, la nota de la beca, todo eso». No tenía por qué. Hubo un silencio de algunos segundos que no fue incómodo. «Tenía que hacerlo», dijo él. «No desde el punto de vista externo, desde el mío». Ella no preguntó más sobre eso. Había una honestidad en esa respuesta que no necesitaba más palabras para ser comprendida. Antes de colgar, él dijo: «Me gustaría verla, no como patrón y empleada. Si usted quiere y cuando tenga sentido para usted». Mariana se quedó de pie en la cocina de su departamento, por un momento, después de que terminó la llamada, mirando el azulejo blanco de la pared, con la expresión de quien organiza internamente algo que no entra en la categoría de cosas que han pasado antes. 3 días después, Eduardo fue a Santa María la Ribera. Había pedido que no hubiera ceremonia. Llegó en el mismo auto negro, con don Benedicto, pero salió solo y caminó hasta el número que Mariana le había indicado con la naturalidad discreta de quien no llega para ser visto. El barrio tenía el olor de las panaderías y el ruido de los niños en la calle que la ciudad guardaba solo en los barrios que aún eran barrios de verdad, donde la gente se conocía por su nombre. Mariana abrió la puerta antes de que él tocara el timbre. Estaba con su ropa de diario, el cabello recogido,
sin ninguna señal de haberse preparado especialmente para recibir a nadie, lo que Eduardo interpretó como una señal de respeto hacia la honestidad. Estaba siendo quien era, sin la capa extra que la gente solía construir cuando recibía visitas que juzgaba importantes. Desde el sofá de la sala, Isabela lo miró con los ojos castaños redondos, que eran la versión en miniatura de los ojos de su madre. «Tú eres el señor del baile», dijo ella. «Lo soy». Eduardo se agachó a su nivel. «Puedes llamarme Eduardo». La niña inclinó la cabeza, evaluando. «¿Sabes jugar cartas?» «Sé». «Entonces puedes entrar». Mariana se cubrió la boca con la mano, pero la risa salió de todos modos. Eduardo se levantó con algo en el rostro que Mariana tardaría unos días en nombrar correctamente. Era ligereza. El tipo de ligereza que aparece cuando alguien finalmente está en el lugar correcto. Se quedaron 3 horas en la pequeña sala del departamento. Jugaron 2 partidas de cartas, de las cuales Isabela ganó una con una sospechosa trampa que ninguno de los adultos cuestionó. Mariana hizo café y Eduardo lo bebió sin comentar que nunca bebía café por la tarde. Conversaron sobre cosas concretas, la rutina de Isabela, el trabajo, la ciudad que ambos conocían desde puntos de vista radicalmente distintos, pero con el mismo afecto irritado de quien no imagina vivir en otro lugar. Cuando Eduardo se fue, Isabela se quedó en la ventana observando el auto negro partir. Luego se volvió hacia su madre con esa mirada que tienen los niños cuando han llegado a una conclusión importante. «Mamá, me cayó bien». Mariana asintió despacio, como quien confirma algo que ya sabía, pero que necesita tiempo para dejar que ocupe el espacio que le pertenece. «A mí también», dijo bajito. Septiembre se volvió octubre con la ligereza de los cambios que comienzan antes de que uno note que empezaron. Eduardo Cavalcanti siguió despertando antes del amanecer, siguió gestionando el grupo Cavalcanti con la misma precisión de siempre, siguió asistiendo a las reuniones y firmando las decisiones que sostenían un imperio, pero había algo distinto en la forma en que pasaba el día, una cualidad nueva en el intervalo entre una obligación y otra, como si el tiempo hubiera comenzado a contener posibilidades que antes solo contenía horas. Fue a Santa María la Ribera 3 veces en 3 semanas, siempre con cita, siempre anunciado, siempre con la discreción de quien entiende que entrar en la vida de alguien es una cosa seria que exige respeto por el ritmo del otro. Mariana trabajaba por la mañana en la mansión los días hábiles, y él respetaba eso sin hacer ningún comentario sobre la extrañeza formal de la situación, porque ella había dejado claro desde el principio que el trabajo era el trabajo y el resto era el resto. Era una postura que Eduardo admiraba con una intensidad que no podía ocultar del todo a Rosana, quien había desarrollado a lo largo de 2 décadas de trabajo cercano a él un radar calibrado para los pequeños cambios que precedían a los grandes. «Está diferente», le dijo ella al chef Rogelio un jueves de cocina tranquila. Rogelio, que cocinaba para la familia Cavalcanti desde hacía 15 años y que había visto a Eduardo pasar por los eventos de la vida con la misma expresión de mármol, solo respondió: «Ya era hora». En el departamento de la Ribera, las visitas fueron construyendo una familiaridad que tenía el ritmo de las cosas reales. Eduardo descubrió que Isabela tenía una memoria extraordinaria para las historias, que podía recitar entero cualquier libro que su madre le hubiera leído más de 2 veces. Descubrió que Mariana cocinaba el mejor arroz con frijoles que había probado en su vida, lo que la hizo reír con una frescura genuina cuando él lo declaró con la seriedad de quien hace una afirmación técnica. «Pruebas el arroz y los frijoles en este barrio como si estuvieras evaluando un vino francés». «Lo estoy evaluando. Y estoy afirmando que este ganó». Y descubrió en las conversaciones que se hacían más largas a medida que octubre avanzaba, que Mariana tenía una forma de pensar sobre las cosas que le daba la sensación de estar en territorio honesto. No estaba de acuerdo con él por educación. Cuando discrepaba, lo decía. Cuando no sabía algo, lo admitía sin vergüenza. Y cuando hablaba de la vida que había construido, de las decisiones que había tomado, había una ausencia completa de victimismo que Eduardo encontraba extraordinaria,
porque sabía mejor que nadie cuánto le había costado esa vida. La tía Beatriz, que había permanecido en un silencio estratégico desde el baile, pidió hablar con Eduardo a principios de octubre con la formalidad que usaba cuando el asunto era serio. «¿Estás bien?», preguntó sin preámbulos. «Estoy bien». Beatriz lo miró por un momento, con sus ojos verdes que guardaban décadas de Eduardo para comparar. «¿Estás diferente?». «Sí». «¿Diferente de una buena forma?». Eduardo pensó por un segundo genuino, del tipo que no ocurre cuando la respuesta es solo cortesía. Diferente de una forma que no sabía que aún era posible. Beatriz abrió la boca, luego la cerró. Luego la abrió de nuevo para decir algo que salió con más emoción de la que claramente había planeado. «A tu padre le habría gustado ver esto». Eduardo no respondió, pero no desvió la mirada, que era su forma de decir que había escuchado de verdad. El mundo exterior, sin embargo, no estaba enteramente convencido. La alta sociedad tenía la capacidad de expresar aprobación pública mientras organizaba resistencia privada con una eficiencia que Eduardo conocía bien. Algunos de los mayores socios comerciales del grupo Cavalcanti habían solicitado reuniones con agendas que incluían preocupaciones sobre la imagen institucional. Eduardo los había atendido con paciencia y con la claridad necesaria de que las decisiones sobre su vida personal no estaban disponibles para negociación, lo que había cerrado la mayoría de las charlas antes de que llegaran a algún lugar. Más complicado fue el consejo de la Fundación Cultural, patrocinada por la familia. 2 de los 5 miembros habían presentado formalmente una consulta sobre la relevancia de revisar el perfil público de las iniciativas filantrópicas en función de eventuales cambios en el perfil personal del heredero principal. Eduardo había leído el documento con la atención habitual y luego escrito una respuesta de 2 páginas que Rosana había clasificado internamente como educada y devastadora. Pero había una resistencia que era distinta a todas las demás, porque venía de un lugar al que Eduardo no podía responder con documentos o con la fuerza del patrimonio. Había un grupo de personas en el círculo más cercano de la familia que miraba lo que ocurría y veía no una historia de amor genuino, sino una exposición de vulnerabilidad que un hombre en la posición de Eduardo no podía permitirse. Y entre esas personas estaba su primo Renato Cavalcanti, hijo del único hermano del padre de Eduardo, que había pasado los últimos 15 años acumulando participaciones minoritarias y esperando con la paciencia de los calculadores una oportunidad que nunca había llegado. Renato no había dicho nada abiertamente. Era demasiado inteligente para eso. Pero Eduardo lo había visto tras bambalinas en el baile con una mirada que reconocía de la infancia, esa mirada específica de quien acaba de ver una pieza del tablero moverse de una forma que abre una posibilidad nueva para quien juega del otro lado. Por ahora, Renato era una sombra distante que Eduardo mantenía en su campo visual sin dejar que ocupara el centro de las cosas. Había algo más urgente ocupando el centro. Una tarde de martes de octubre, sentados en el sofá del departamento mientras Isabela dibujaba en el suelo con sus lápices de colores, Mariana dijo algo que Eduardo guardó como si fuera un objeto de valor. «Tengo miedo de una sola cosa en toda esta historia». Eduardo volvió el rostro hacia ella. «¿De qué?». «De que un día despiertes y te des cuenta de que estabas buscando un recuerdo y me confundiste con él». Era una honestidad que cortaba directo, sin anestesia. Eduardo guardó silencio por un momento, que Mariana no intentó llenar. «Lucía era Lucía», dijo finalmente. «Y tú eres tú. Son cosas que sé distinguir». Ella asintió despacio, sin sonreír, porque no era el tipo de cosa que se celebra con una sonrisa. Era solo una verdad puesta sobre la mesa, que necesitaba ser dicha y que había sido dicha. En el suelo, Isabela terminó el dibujo y lo levantó para mostrárselos. Era una figura con 3 personas tomadas de la mano. «Somos yo, mamá y Eduardo», anunció con la satisfacción de una artista presentando su obra concluida. Eduardo miró el dibujo por un largo momento. Luego miró a Mariana, que miraba a su hija con esos ojos castaños que no sabían fingir.
y algo dentro de él, que se había quedado rígido por 20 años como madera dejada a la intemperie, comenzó finalmente a ceder. Fue Rosana quien lo encontró primero. Estaba revisando los archivos de contratación del equipo de mantenimiento, por un motivo enteramente administrativo, cuando notó una irregularidad que no era exactamente una irregularidad, pero tampoco el procedimiento estándar. Hace 3 años, cuando Mariana Santos había sido contratada, el proceso había incluido una carta de recomendación manuscrita entregada directamente a Doña Perpetua. El documento no había sido digitalizado, como debía ser, sino archivado en papel en la carpeta de admisión. La firma era de una tal Concepción Ferreira. Rosana llevó el documento a Eduardo sin añadir ninguna interpretación. Solo puso la carpeta sobre la mesa abierta en la página correcta y esperó. Eduardo leyó el nombre una vez, luego lo leyó de nuevo, y entonces se quedó completamente inmóvil por un tiempo que Rosana no pudo estimar con precisión, porque ella había salido discretamente de la oficina en cuanto notó que la reacción que estaba viendo no debía ser presenciada por nadie más. Concepción. Ferreira había sido la gobernanta de la mansión Cavalcanti durante casi 30 años. Había llegado joven, con su hija recién nacida tras quedar viuda temprano, y había criado a Lucía dentro de aquellas paredes al mismo tiempo que criaba a Eduardo. Los 2 niños del destino que crecieron juntos como si el mundo no hubiera previsto ninguna frontera entre ellos. Cuando Lucía se fue, Concepción se había quedado en la mansión por 2 años más, en un silencio pesado, antes de renunciar con la delicadeza y dignidad que la caracterizaban. Eduardo había intentado convencerla de que se quedara. Ella solo dijo que había llegado la hora de empezar de nuevo en otro lugar, que quedarse sería vivir dentro de un recuerdo que necesitaba ocupar un espacio más pequeño del que aquellas paredes permitirían. Había salido de la mansión hacía 18 años. Eduardo había perdido el contacto gradualmente, como ocurre con las personas que amamos, pero que la vida aleja por razones que ninguno eligió directamente. Había enviado dinero algunas veces al principio, por intermedio de Beatriz, hasta que los envíos fueron devueltos con una nota que decía simplemente: «Gracias, pero estoy bien». Y ahora su nombre estaba en una carta de recomendación fechada hace 3 años para una mujer que vivía en Santa María la Ribera. Eduardo llamó a Beatriz. «¿Sabes dónde vive Concepción?». Beatriz guardó silencio por un segundo, que contenía información. «Lo sé», dijo finalmente. «¿Desde cuándo?». «Desde siempre. Nunca perdimos el contacto por completo». Ella pidió discreción. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». «Porque ella lo pidió, y porque creí que era un pedido que tenía derecho a hacer». Eduardo cerró los ojos un momento. «Dame la dirección, Beatriz». La dirección era en el mismo barrio que Mariana. Mariana tardó unos segundos en entender lo que Eduardo decía cuando la llamó esa tarde. Él explicó con la voz cuidadosa de quien intenta construir una frase sobre algo que aún no logra dimensionar. «La mujer que me crió después de que mi madre se fue. La madre de Lucía. Ella escribió una carta de recomendación indicándote para la vacante en la mansión hace 3 años. Y vive a 2 calles de ti». Silencio. «Mariana, ¿conoces a una señora llamada Concepción?». «¿Concepción Ferreira?». La respuesta tardó más de lo normal. «Doña Cece», dijo Mariana finalmente, con una voz que había cambiado de tono por completo. «Todo el mundo aquí en el barrio conoce a Doña Cece. Vive en la calle de abajo, cuida el jardín de la esquina. Los viernes vende panqué en la puerta de su casa». Eduardo tuvo que sentarse. «Ella es. Isabela le dice abuela Cece. No de sangre. Es de esas cosas de barrio, ¿sabe? Cuando una persona mayor adopta a los niños de toda la calle. Doña Cece le enseñó a Isabela a hacerse trenzas. Fue ella quien me indicó para el servicio en el condominio antes de la mansión, también». Eduardo guardó silencio por un largo momento. «Quiero ir allí», dijo. «¿Te gustaría ir conmigo?». La tarde siguiente, un sábado de octubre con el sol de la primavera calentando las banquetas, Eduardo Cavalcanti fue a la Ribera por 4ª vez, pero esta vez no se detuvo en la calle de Mariana.
Siguió con ella, a pie, las 2 calles que separaban su departamento de la casa pequeña con jardín al frente, donde había un banco de cemento bajo un árbol y una maceta de geranios rojos en la ventana. Doña Concepción estaba en el jardín cuando llegaron. Tenía 71 años, el cabello completamente blanco, y la postura de aquellas mujeres que han cargado mucho y aprendido a hacerlo sin encorvarse. Cuando levantó la vista y vio a Eduardo parado en la entrada del jardín, se quedó inmóvil por un momento que contenía 20 años dentro. Entonces sonrió. Era la sonrisa que él había guardado en la memoria con todos los otros detalles de la infancia. Esa sonrisa amplia y serena que había visto cruzar su rostro en momentos de alegría y de dolor con la misma firmeza. Porque Concepción Ferreira era una mujer que había aprendido que sonreír no es lo opuesto a sufrir, sino una elección que se hace al mismo tiempo. «Mi niño», dijo ella, y Eduardo Cavalcanti, que no había llorado en público en 20 años, que había mantenido la compostura en los bailes y en las reuniones, y en los cementerios y en todas las noches solitarias de una vida construida sobre una pérdida que nunca cerró, se sentó en el banco de cemento al lado de Concepción y lloró sin preocuparse por esconderse. Ella puso la mano en su hombro, como lo había hecho cuando él tenía 15 años y no sabía cómo seguir. Mariana se quedó de pie un poco apartada, sosteniendo la mano de Isabela, dándole al reencuentro el espacio que debía tener. Cuando Eduardo pudo hablar, solo dijo: «¿Por qué, Concepción? ¿Por qué no me lo dijiste?». La anciana se quedó mirando sus manos en el regazo antes de responder. «Lucía me lo pidió. Aquella noche antes de partir me tomó la mano y me lo pidió. Me dijo que un día ibas a necesitar a alguien de verdad y que cuando eso pasara yo iba a reconocer a esa persona porque iba a ser del tipo que carga amor verdadero de una forma distinta a la que el mundo espera. Y que cuando yo encontrara a esa persona, debía abrir un camino. Solo un camino. El resto sería cosa tuya». Eduardo guardó silencio. «Esperé muchos años», continuó ella. «Muchos. Y entonces un día esta muchacha se mudó al barrio con un bebé en brazos y sin nadie al lado, y la miré y lo supe. De la misma forma que lo supe cuando vi a Lucía mirarte a ti hace tiempo. No es algo que se explique, es algo que se reconoce». Isabela, que había escuchado todo con la atención total de los niños ante historias importantes, tiró de la mano de Mariana. «Mamá, ¿la abuela Cecé conocía a Eduardo desde antes que nosotros?». «Sí, mi amor». La niña procesó eso con su seriedad filosófica de siempre. «Entonces ella lo planeó todo», concluyó con la satisfacción de quien resolvió un rompecabezas difícil. Concepción rió. Era una risa que venía del fondo del pecho, de ese lugar donde la gente guarda las alegrías que costaron más caro. «Yo solo abrí una puerta, mi niña linda. Quien entró fue tu mamá. Siempre fue ella». Eduardo miró a Mariana por encima del jardín de geranios rojos. Ella lo miraba de vuelta con los ojos castaños que no sabían fingir, y en su mirada había ahora una capa nueva, hecha de comprensión y de algo que aún no había nombrado en voz alta, pero que ya ocupaba un espacio sólido dentro de ella que ya no era provisional. Concepción los observó a ambos en silencio un momento y luego le dijo a Isabela, con la naturalidad perfecta de quien cambia de tema cuando el tema ya dijo todo lo que debía decir: «Isa, hice panqué hoy. ¿Quieres venir a ayudarme a cortarlo?». La niña fue con la alegría de siempre, arrastrando a la abuela Cece de la mano hacia el interior de la casa pequeña llena de luz. Y Eduardo y Mariana se quedaron solos en el jardín, con la sensación compartida de que algunas cosas en la vida son más grandes que el entendimiento inmediato y que eso no las hace menos reales, solo más necesarias. Los meses que siguieron al encuentro en el jardín de Doña Concepción fueron meses de construcción. No la construcción ruidosa de las obras y los anuncios que Eduardo conocía del mundo de los negocios, sino la construcción silenciosa de las cosas que duran, la que ocurre en charlas de martes y cafés de las 4 de la tarde y cuentos contados a niños que se duermen a la mitad.
Eduardo aprendió que Isabela tenía miedo a los truenos, pero no lo admitía, que compensaba el miedo cantando bajito para sí misma y que la canción que elegía para eso era siempre la misma que Mariana cantaba mientras lavaba los platos. Aprendió que Mariana se dormía tarde porque era en las horas de silencio tras dormir a la niña cuando lograba leer, y que leer era lo que más amaba en el mundo después de su hija. Aprendió que había en Mariana una franqueza que nunca era agresiva, que discrepaba con la misma calma con la que asentía, que no había en ella la necesidad de aprobación que Eduardo había visto en casi todas las relaciones de su vida adulta. Y Mariana aprendió que Eduardo despertaba antes del amanecer, no porque tuviera que hacerlo, sino porque era el único momento en que el mundo no le pedía nada, que había leído cada libro de la biblioteca de la mansión al menos una vez, y que tenía la memoria de quien lee con atención real, que cuando estaba preocupado por algo, se quedaba muy quieto, de ese tipo de quietud distinta a la habitual, y que había en él, bajo toda la armadura construida por 2 décadas de soledad y posición social, una ternura que había guardado tan cuidadosamente que la mayoría de la gente había desistido de buscarla. Isabela, que no tenía a ningún adulto que la obligara a ser menos directa de lo que era, simplemente había tratado a Eduardo como trataba a todo el mundo desde el segundo encuentro, con la honestidad radical de los niños que aún no aprenden a filtrar lo que piensan. Una tarde de noviembre, mientras Eduardo ayudaba con la tarea de matemáticas, ella dijo sin levantar la vista de los cuadernos: «Eduardo, ¿te vas a casar con mi mamá?» Eduardo miró a la niña un segundo. «¿Eso es una pregunta o una sugerencia?» «Las dos cosas», respondió ella con la seriedad de una pequeña abogada. Mariana, que estaba en la cocina y lo había oído todo, no se movió. Se quedó de pie con la cuchara de madera sobre la olla, esperando la respuesta con una atención que definitivamente no revelaría voluntariamente. «Deja que hable con tu mamá primero», dijo Eduardo. «Está bien. Pero no tardes mucho». Su primo Renato había hecho su jugada a principios de noviembre, como Eduardo había previsto. En una reunión de consejo convocada para la revisión estratégica, presentó un expediente elaborado que argumentaba que la exposición pública excesiva del heredero principal, en función de eventos de carácter personal, con amplia repercusión en la prensa, representaba un riesgo medible para la reputación institucional del Grupo Cavalcanti. El documento era sofisticado. Eduardo lo leyó entero en la reunión, sin interrumpir la exposición de Renato, con la atención de quien evalúa cada pieza de un argumento antes de responder. Cuando Renato terminó, Eduardo cerró el expediente sobre la mesa. «Renato, el Grupo Cavalcanti sobrevivió a crisis políticas, a devaluaciones que destruyeron fortunas más grandes que la nuestra, a 2 crisis globales y a 4 sucesiones familiares. La razón por la que sobrevivió a todo eso no fue porque los Cavalcanti se preocuparan por lo que los otros iban a decir sobre sus decisiones personales. Fue porque tomaron las decisiones correctas por las razones correctas. Voy a seguir haciendo exactamente eso». La reunión terminó sin votación, porque Renato entendió que no tenía votos suficientes y que insistir sería transformar una derrota calculada en una derrota pública, fuera de las maniobras de quienes calculaban. Algo más amplio ocurría en el mundo real. La historia de Mariana y Eduardo había tocado algo en el país que no se reducía a chismes. Llegaban cartas al Grupo Cavalcanti de lugares inesperados, escritas por personas que no tenían nada que ganar, que simplemente querían decir que aquella historia les había recordado algo en lo que habían dejado de creer. Una maestra de Chiapas, un jubilado de Sonora, una joven madre de Veracruz que escribió sobre criar a un hijo sola. Eduardo leyó cada una de ellas. Fue en noviembre cuando organizó el segundo baile. La invitación enviada a los 300 invitados de la edición anterior traía una novedad. Al lado de los nombres de la lista habitual de la alta sociedad, había una segunda lista, igualmente extensa, de personas elegidas por criterios enteramente distintos. Maestros que habían recibido premios al mérito, profesionales de salud comunitaria, artistas de barrio,
voluntarios de proyectos sociales, personas que habían construido cosas que importaban sin que ninguna cámara hubiera sido convocada para registrarlo. La mansión nunca había recibido esa mezcla antes. Algunos de los invitados tradicionales hicieron preguntas discretas sobre el perfil de los nuevos participantes. Eduardo respondió que el criterio era simple. Eran personas que habían hecho algo genuinamente bueno por el país, y que una fiesta que no los incluyera era solo una reunión de egos caros. La noche del segundo baile, la mansión estaba tan llena de luz y música como la primera vez, pero había algo distinto en la atmósfera, una temperatura diferente en el aire, como cuando se añade oxígeno a un ambiente que empezaba a estar viciado. Eduardo estaba en el balcón a las 8 de la noche, copa de champaña en mano, cuando escuchó el murmullo que recorrió el salón de una forma que ya conocía, pero que esta vez no producía el mismo efecto. Giró el rostro hacia la entrada principal. Mariana llegaba por la puerta de enfrente. No era la puerta de servicio. Era la misma entrada de columnas y mármol por la que habían pasado los 300 invitados más influyentes del país esa noche y todas las noches de baile anteriores. Y ella entraba por allí con un vestido de noche azul marino, discreto y elegante. El cabello recogido en un moño sencillo que mostraba su cuello y los pendientes pequeños de oro que habían sido de su madre. Al lado, de su mano, Isabela usaba un pequeño vestido de ceremonia color rosa, con un lazo en la cintura y un par de zapatitos blancos que ella misma había elegido. La niña miraba todo con los ojos brillando con el mismo encanto de la primera vez, pero esta vez había una familiaridad nueva en esa mirada, como quien vuelve a un lugar que ya se ha vuelto de cierto modo suyo. El salón no se quedó en silencio esta vez. Fue distinto. Hubo aplausos en algunos puntos, provenientes de las mesas de los invitados nuevos que conocían la historia y reaccionaron con el corazón abierto. Y hubo entre los invitados tradicionales una mezcla de recalibración y de algo que para muchos de ellos fue la honestidad de reconocerse conmovidos. Beatriz Cavalcanti estaba al lado de la columna central con los ojos empañados y sin intención de ocultarlo. Doña Concepción estaba sentada en una de las mesas laterales, al lado de Rosana, con un vestido azul claro y el collar de perlas que había guardado para ocasiones especiales. Observó a Mariana e Isabela entrar con una sonrisa que contenía todo lo que había guardado durante 20 años en jardines de geranios rojos, y dejó que eso apareciera enteramente en su rostro. Eduardo bajó del balcón y atravesó el salón hacia ellas. Cuando llegó, se agachó primero ante Isabela, quien abrió los brazos y lo abrazó con la naturalidad de los niños que ya decidieron que les caes bien. Luego se levantó y miró a Mariana, que lo miraba de vuelta con esos ojos castaños que él había aprendido a leer como un lenguaje propio. «Entraste por la puerta correcta», dijo él. Ella sonrió con esa sonrisa que aparecía despacio. Esta vez supe que era esta. La orquesta comenzó el primer vals. Eduardo extendió la mano a Mariana. Ella puso la suya sobre la de él. Isabela tomó la mano libre de Eduardo y los tres fueron juntos al centro de la pista, donde él se posicionó con Mariana, mientras Isabela se quedaba al lado observando con las manos unidas frente a su cuerpecito, balanceándose levemente con la música, con la seriedad encantada de una princesa que asiste a algo muy importante. Después de 2 minutos de baile, Eduardo se detuvo. El salón entero lo notó antes de que se dijera una palabra, porque hay gestos que no necesitan subtítulos. Se volvió hacia Isabela, le tendió la mano y la niña la tomó con los ojos muy abiertos al notar que estaba en medio de algo que recordaría para siempre. Entonces, Eduardo se arrodilló en el centro de la pista, en el mismo salón dorado del siglo XVIII, con 300 personas conteniendo el aliento, y sacó del bolsillo interno del saco un anillo de oro con un zafiro azul oscuro. El anillo que había pertenecido a su bisabuela Cavalcanti, que había pasado de mano en mano por 5 generaciones como símbolo de las decisiones que la familia había tomado a lo largo de un siglo. «Mariana», dijo él con la voz firme de quien llegó a este momento por un camino largo y no tiene duda alguna de dónde está. «Quiero construir una familia contigo y con Isabela.
no porque llene un vacío, sino porque ustedes me mostraron que lo que yo tenía no era vacío, era espacio. Espacio esperando a las personas correctas para ser ocupado. Isabela soltó la mano de su madre y apretó sus propias manitas en silencio, sus ojos yendo de Eduardo a su madre y de vuelta a Eduardo. Mariana tardó un segundo, solo uno. Sí, dijo ella, con voz firme y ojos que no se desviaron. Isabela aplaudió con sus palmas pequeñas, haciendo el ruido más alegre de todo el salón, sin entender por completo todo lo que pasaba, pero entendiendo lo que importaba. Que algo muy bueno nacía allí de una forma que no volvería atrás. La ceremonia ocurrió una tarde de diciembre, cuando la Ciudad de México decide de vez en cuando suspender el tráfico y el ruido lo suficiente para que se note que hay cielo sobre los edificios, y el fin de tarde baja sobre la ciudad con esa calidad dorada. La capilla de la mansión había sido construida por el tatarabuelo Arnaldo Cavalcanti el mismo año en que levantó los cimientos de la casa, porque creía, como los hombres de su generación, que una casa que no tiene un lugar para agradecer es solo un depósito caro. A lo largo de casi un siglo, aquellas paredes habían recibido bautizos, bodas y despedidas. Las paredes de piedra sabían guardar la emoción con la discreción antigua de los materiales que duraron más que las generaciones que los eligieron. Mariana llegó a la puerta de la capilla de la mano de su hija. No estaba su padre para acompañarla al altar, pero estaba su madre, doña Teresa, que había dejado las muletas de lado esa mañana por pura determinación y caminaba con cuidado a su lado, con los ojos brillando de un orgullo que no intentaba contener. Estaba Joelma, la amiga que había llamado en las mañanas difíciles. Estaba doña Concepción sentada en la primera fila con su collar de perlas y su sonrisa que lo guardaba todo. Y estaba Isabela. La niña caminaba delante de todos, con una concentración absoluta, cargando las alianzas sobre una almohadilla de satén blanco, con la seriedad de quien ha sido encomendada con la misión más importante del universo. Había ensayado ese trayecto 3 veces la víspera, contando los pasos en voz alta, y en la tercera repetición había declarado que estaba lista y que nadie necesitaba ensayar más porque ella tenía todo bajo control. Al fondo de la nave, Eduardo esperaba. Estaba de traje oscuro, pero había algo distinto en su forma de estar de pie esa tarde. No había la rigidez habitual de quien sostiene su propio peso con el esfuerzo permanente. Estaba simplemente presente, con los ojos en la puerta donde aparecía Mariana, y en su rostro una expresión que Beatriz, sentada en la primera fila derecha con el pañuelo ya en la mano, había descrito a doña Concepción en un susurro como «la cara que nunca creí que vería en este muchacho». Doña Concepción había respondido también en susurro «yo sí lo creía». El padre Augusto, que había bautizado a Eduardo 35 años antes y que había aceptado la invitación para celebrar la boda con la emoción visible de quien cierra un círculo, esperaba en el altar con la paciencia serena de los que dedicaron la vida a estar presentes en los momentos que importan. Cuando Mariana llegó al altar al lado de Eduardo, Isabela entregó las alianzas con tanta solemnidad que arrancó una sonrisa genuina del padre. Luego tomó su lugar en la primera fila entre doña Concepción y su abuela Teresa, y se quedó mirando a los dos con esa expresión particular suya de quien observa el mundo con más atención de la que el mundo suele suponer. Los votos fueron sencillos. No fueron los votos elaborados que asesores de protocolo pulen durante semanas. Fueron palabras que cada uno había pensado a solas y que llegaron al altar con la textura áspera y verdadera de lo que se dice sin escribirlo antes. Eduardo dijo que había pasado 20 años aprendiendo la diferencia entre soledad y espera, y que solo había entendido esa diferencia cuando ya no necesitaba seguir esperando. Dijo que amaba a Mariana no a pesar de quién era, sino por quién era, que eran cosas completamente distintas, y que pensaba pasar el resto de su vida haciendo esa distinción en voz alta cada vez que fuera necesario. Mariana dijo que había aprendido muy pronto que la vida no esperaba a que uno estuviera listo, pero que había descubierto con Eduardo que a veces la vida simplemente espera, sin avisar,
hasta que uno llega. Dijo que entraba en ese matrimonio sin ilusiones y con los ojos bien abiertos, que era la única forma que conocía de hacer las cosas, y que lo que veía con esos ojos abiertos era suficiente para que no quisiera ver de otra forma. Isabela, en la primera fila, se secó el rostro con el dorso de la mano en una imitación inconsciente de doña Concepción a su lado, y las dos se miraron brevemente con una complicidad que atravesó generaciones. Tras la ceremonia, la cena ocurrió en los mismos salones dorados del gran baile, pero con una lista de invitados que Beatriz había descrito a Eduardo como la reunión de personas más improbable que esta mansión ha recibido y por eso la mejor. Había gente de traje de gala y gente de ropa sencilla. Estaba la madre de Mariana contándole al embajador de España la receta del guiso que había hecho para la fiesta. Estaba Renato Cavalcanti, que había aparecido con la elegancia discreta de quien entiende cuando ha perdido y elige perder con dignidad, y había saludado a Mariana con una educación que ella recibió con la misma calma con que recibía todo. Y estaba doña Concepción, sentada en la mesa más cercana a la pista de baile, con un vaso de agua de Jamaica y los ojos siguiendo cada cosa que ocurría con la atención de quien pasó mucho tiempo guardando algo que sabía que llegaría a este momento. Cuando la música comenzó y Eduardo y Mariana fueron a la pista, fue Isabela quien tiró de la mano de doña Concepción para que ambas estuvieran más cerca. Y la anciana fue, con pasos cuidadosos y su sonrisa amplia, y se quedó de pie al lado de la niña observando a los dos bailar bajo los candelabros de cristal de la mansión Cavalcanti. Era el mismo salón, era la misma orquesta, con algunos músicos distintos, pero el mismo repertorio. Eran las mismas paredes de estuco dorado que habían visto tantas fiestas, y tantos inviernos, y tantas historias empezar y terminar dentro de ellas a lo largo de casi un siglo. Pero era una noche completamente distinta a todas las demás. Isabela miró hacia arriba a doña Concepción y preguntó en voz bajita, como quien hace una pregunta importante que no quiere que los adultos equivocados escuchen. «Abuela Cece, ¿estás feliz?» Doña Concepción miró a los dos en la pista. Miró a la niña a su lado. Puso la mano sobre la cabecita de trenzas con una delicadeza vieja como ella y nueva como aquel momento. «Muy feliz, mi niña linda. Muy feliz». Los años que vinieron después fueron años de vida real, con la textura completa que tiene la vida real, que incluye las mañanas difíciles y las cuentas de fin de mes y las discusiones que aparecen cuando dos personas de verdad comparten el mismo techo y las alegrías que no caben en ninguna foto y que por eso son las que duran más. Isabela creció entre la mansión y la ribera con la naturalidad de quien nunca aceptó que esas fueran realidades que no podían coexistir. Doña Concepción pasó a tener un lugar fijo en las cenas de domingo, y doña Teresa y ella desarrollaron una amistad de mujeres sabias que Eduardo y Mariana observaban con la ternura de quien ve algo bueno suceder sin que nadie tenga que hacer nada para ello. Y todos los años, en el mes de septiembre, cuando las jacarandas del Panteón Español volvían a florecer y Eduardo llevaba las orquídeas blancas a la tumba de Lucía, se detenía un poco más de lo habitual, porque ahora había algo que contar además del silencio. Había una historia entera que decir sobre una niña de 6 años que cargaba alianzas con la seriedad de un general y que elegía la música de la cena del domingo con autoridad total, sobre una mujer que había entrado por la puerta correcta sin saber que era la correcta, sobre una anciana que había plantado una semilla hace 18 años en un jardín de geranios rojos y había esperado con la paciencia de quien cree que las cosas correctas llegan cuando deben llegar. Y en el mes de septiembre también, Eduardo y Mariana volvían al salón dorado de la mansión y bailaban nuevamente bajo los candelabros de cristal, mientras Isabela, cada año un poco más grande, los observaba desde la misma silla discreta del fondo donde había dormido la noche en que todo empezó. Ya no con los ojos muy abiertos de quien ve un mundo nuevo, sino con los ojos de quien reconoce su propio lugar en el mundo y sabe que llegó a él por la puerta correcta. Porque el amor más verdadero no avisa que está llegando, no pide permiso,
no se anuncia con fanfarria, no aparece con el vestuario que el mundo esperaba. A veces simplemente entra por la puerta de servicio, de la mano de una niña con trenzas desiguales, en medio de una noche que parecía igual a todas las demás, y lo cambia todo antes de que nadie haya tenido tiempo de prepararse para ser cambiado. Y eso, al final, es lo que hace que la historia sea verdadera. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro al contarla, no estás solo. Miles de personas en todo México y el mundo se quedaron aquí de principio a fin, exactamente como tú. Porque historias como la de Mariana, Eduardo y la pequeña Isabela nos recuerdan que el amor de verdad no tiene dirección fija, ni aparece a la hora exacta, ni sigue ningún guión de lo que debería ser. Simplemente es, cuando encuentra a las personas que están listas para reconocerlo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las historias que están por venir. Cada semana traemos nuevas narrativas sobre amor, superación y la belleza de los giros que la vida prepara cuando menos lo esperamos. Deja también tu me gusta, porque eso nos dice que vale la pena continuar. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue el momento de esta historia que más se quedó contigo? ¿Doña Concepción abriendo el camino en silencio? ¿El baile que detuvo a un salón entero? ¿O Isabela aplaudiendo con sus manitas en el momento de la propuesta? Leemos cada comentario, porque cada uno de ellos es parte de esta historia también. Hasta la próxima. Fin de la historia.